Hola, bienvenidos a este espacio de análisis y de profundidad con lo que considero son las joyas más importantes, por supuesto, según mi gusto, de la literatura universal. Hoy vamos a trabajar con El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen. Ya en este mismo canal debe estar colgado un video con la explicación de los niveles de lectura. Estos niveles de lectura decía que son una especie de escalera, pero que intenta profundizar, como si nuestra obra, hiciéramos una apertura en esta obra y ahí metiéramos esa escalera, con una paradoja muy hermosa, porque mientras más profundo vamos, más luz vamos a encontrar. Ahorita en pantalla justo están los niveles de lectura. El soldadito de plomo, vamos a destacar dos niveles, el 4, que es el psicológico. Atención, porque aunque nuestro personaje no es real, no es un ser humano, entonces se podría entender que no tiene psicología, sin duda sí la tiene, porque tiene un comportamiento y tiene determinaciones de su pensamiento y de su estructura psicológica. Estamos usando la ficción como una representación de la humanidad, del ser humano, del soldadito. Y está justo el nivel mítico espiritual. ¿Qué es el nivel mítico espiritual? Es el camino por el cual los hombres, reencontrándonos con nuestro propio ser, vamos a conseguir llegar a esa meta que nos va a dar la respuesta al para qué estamos en esta existencia. Para algunos la conocen como el retorno al hogar, se conoce como el reencuentro, para dejar nuestra vida en manos de Dios, etcétera, etcétera. En el soldadito de plomo, esa estructura, ese camino que va siguiendo nuestro héroe, como lo llamaría Joseph Campbell, ese héroe va a llegar a esa meta que le va a permitir encontrarse con él mismo. Otra situación importante del nivel mítico espiritual es que algunas de estas historias tratan sobre el ser humano íntegro. El soldadito se va a enamorar de una bailarina. Básicamente sería el soldadito de plomo como nuestra parte masculina y la bailarina como nuestra parte femenina. Entonces no es una historia romántica donde dos entes se encuentran, sino sí, dos entes trabajan que al final son uno mismo, que es justo toda la estructura emocional, espiritual del soldadito de plomo. Lo vamos a apoyar también con las 7 funciones del arte del maestro Alain de Botton. Para el final del cuento, o mientras lo vayamos trabajando, yo voy a apuntar cuál de estas 7 funciones del arte, la obra de arte, en este caso el texto del soldadito de plomo, nos conecta con alguna de estas. Dice el maestro de Botton que las funciones del arte en el sentido terapéutico nos permiten eso que están viendo en pantalla, que a veces nos funcionan para recordar aquello que hemos dejado, que nos generan esperanza ante un mundo seco, agresivo, para trabajar nuestra tristeza, la tristeza como un elemento de rescate y de reconciliación con nosotros mismos. Generan un reequilibrio, nos dan sin duda un conocimiento de nosotros mismos, nos permiten un crecimiento espiritual y finalmente una apreciación del mundo como una totalidad. Entonces, en algunas partes del cuento me detendré a comentarlas o al final del cuento estableceré, según mi criterio, hacia dónde apuntaría la lectura de este cuento. Recuerden que el maestro de Botton nos dice que las obras de arte podemos analizarlas desde el sentido antropológico, histórico, técnico, que más o menos es lo que hacemos en los museos, y él propone ahora que cuando vayamos y veamos una obra plástica, nos preguntemos sobre la historia, sobre lo que nos está intentando contar, sobre lo que hay ahí, que es directamente para nosotros y que nos conecta con alguna de estas funciones del arte. Bueno, vamos a arrancar. Decía, ya lo he estado mencionando, que este camino espiritual de reencuentro, estas aventuras en la vida de cualquier personaje o de nosotros mismos, tienen la finalidad de reconocernos, de volver al hogar, de saber quiénes éramos desde el principio y que para lo cual tuvimos que olvidarnos, tuvimos que alejarnos, tuvimos que comprobar qué no éramos para en algún momento dado reencontrarnos con saber que si somos, y a partir de allí, pues seguir nuestra vida o pasar a otro nivel de la existencia. Voy a basar también esta charla en los textos del maestro Mircea Eliade, en sus apuntes sobre el mito, en su concepto del nacimiento y el renacimiento, y por supuesto en toda la línea
de la vida, del trabajo, de las luchas espirituales que maneja el maestro Joseph Campbell. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos. Dice el cuento de Andersen. Lo estoy leyendo en la edición del Rincón Castellano de 1997. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja cuchara. Ya desde aquí, recuerden que el cuento tiene la intención de ser muy directo, no tiene tiempo, no tiene espacio, no quiere ser una novela, entonces va a ir muy directo. Por ahí se dice que los cuentos deben leerse en una sola sentada. De un tirón tendríamos que terminar con este cuento. Mucho más que recordemos que tiene esta intención de ir a los niños. Podríamos empezar a aprovechar justo en este espacio, hacer esta lectura con nuestros hijos, con nuestros niños, e irles explicando de qué trata para no quedarnos solo como en este pequeño mundo infantil. Bueno, estos 25 soldaditos de plomo, es probable, de esto no estoy cierto, que el número 25, separado en sus dígitos, el 2 más el 5, nos suman el 7, que es como el número que representa la creación del universo, cuando menos en la cultura cristiana. En 7 días Dios hizo la vida. Andersen era muy estudioso y era religioso de esta cultura, de esta tendencia, entonces es probable que esté jugando con los 25, porque pudo haber puesto cualquier número, sin embargo es probable que esté jugando con el 2 y con el 5 para darnos el 7 como el número de la creación. Todos hermanos significa que todos vienen del mismo padre, y la vieja cuchara no tengo la menor duda de que representa a Dios, porque Dios ha estado allí todo el tiempo. Entonces Dios es esa vieja cuchara que jala del caldo espiritual y lo sirve como una proyección al nivel material para la existencia de los soldados. Armas al hombro y la mirada al frente. Ese yo lo manejaría como el nivel psicológico. El nivel psicológico nos dice en qué están pensando nuestros personajes. Armas al hombro es preparado. No está el tipo en descanso, ni está con la escopeta botada en ningún lugar, sino está prevenido, está listo según su propio oficio y con la mirada al frente, con un objetivo claro. Eso nos habla de una psicología. No es un soldado que está flojeando, que está distraído, que está descansando, sino en la vida le va su objetivo y estar preparado. Diríamos también en un nivel 7 que un elemento importantísimo de este viaje espiritual es la conciencia de dónde estamos, la conciencia de qué está pasando, la conciencia de los mensajes que el viaje me está proponiendo. Con sus bonitas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en este mundo cuando se levantó la tapa de la caja en que venían fue el grito, soldaditos de plomo. Todos estos enunciados representan el nacimiento, vieron la luz, la caja se abrió y dieron la luz a los soldados. Y aquí hay un nivel psicológico maravilloso y que también tiene que ver con el nivel espiritual. El grito de este niño que dijo, soldaditos de plomo, les está dando la bienvenida. Ya hemos trabajado, ya lo hemos leído seguramente con el maestro Jodorowsky, con muchas otras personas, con Bert Hellinger, que nos hablan que si nuestro sistema no somos bienvenidos, no somos bien recibidos, nuestra vida va a ser difícil. Ya de entrada, incluso nuestra propia concepción, cuando se unieron nuestros padres, ya nuestra concepción determina cierto carácter con el cual vamos a enfrentar la vida. Bueno, estos chicos, estos soldaditos, tienen un grito de bienvenida, una ovación. Soldaditos de plomo que había dado un niño pequeño batiendo palmas, pues se los habían regalado por su cumpleaños. La vida como un regalo, nivel 4 y nivel 7. ¿Qué sucede si yo como hijo soy bienvenido porque soy un regalo para esta fiesta que mi familia, que mis padres han creado alrededor de mí? Entonces la vida como un regalo, los seres humanos como un regalo a la existencia. Enseguida los puso de pie sobre la mesa, es decir, los dos niveles, el nivel psicológico y el nivel mítico espiritual, de estar acostados en forma horizontal, los levanta a la vida. Entonces ya tenemos a nuestro soldadito de plomo, arma al hombro, vista al frente, puesto de pie para enfrentar el camino. Ya está preparado nuestro héroe. Cada soldadito era un vivo retrato de los otros. Solo uno era un poco diferente a los demás. Esta diferencia en el nivel 4 es lo que le vamos a llamar ego. Recordemos que el ego, de manera sana, es la característica con la cual nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Cuando entre todos los millones de hombres con mi nombre, con Marco, mi ego determina mi edad, mi apellido, mi procedencia,
mi profesión, y eso va conformando mi propia máscara. El maestro Carl Gustav Jung diría, eso voy haciendo uso de la persona, del prototipo de la persona para desarrollarme en el mundo. Por eso es que todos son iguales, pero alguno tenía una diferencia para ser distinguido. Tenía una sola pierna porque había sido el último en ser fundido y no quedó plomo suficiente para terminarlo. Esta carencia, este error, voy a decir algo muy arriesgado, pero este error trágico de nuestro personaje lo va a convertir en héroe. Nuestro héroe ya arranca con un hándicap, ya arranca con una desventaja ante el proceso de la vida. Ese es posiblemente uno de sus primeros retos. El maestro Joseph Campbell habla justo de estos retos y de estas luchas y de estas guerras que el héroe tiene que enfrentar. Una de estas ya está marcada por el soldadito, le falta una pierna. Aún así se mantenía tan firme nivel 4 sobre su única pierna como los otros sobre las dos. En realidad no tenía problema. Los otros se mantenían muy bien en dos piernas y él no tenía problema con uno. Solo estaba esta especie de carencia que los otros notaban y que él hacía consciente. Dice el maestro Miguel Ruiz en los 4 acuerdos que las voces de los otros cuando nos convencen es porque nosotros aceptamos que ahí están. Claro que aquí es una realidad, sin duda le falta la pierna. Pero él en su psicología no lo ve como un estado en contra, como una víctima, sino a partir de esas herramientas va a generar su trabajo. Y es de este soldadito precisamente de quien trata esta historia. En la mesa donde el niño los había alineado había otros muchos juguetes, pero el que más llamaba la atención era un magnífico castillo de papel. Básicamente los castillos en este nivel espiritual hablan del personaje, del interior. Entrar a un castillo significa entrar a mí mismo. No importa que esté por fuera del personaje, porque esa es la proyección, lo que nosotros proyectamos en la vida de manera visual, pero está hablando de nuestro interior. Recordemos a Shrek, el ogro, justo con esta parte masculina, agria, enojada, que va a ir a buscar a su parte femenina, que es la princesa Fiona, a un castillo. Y todos los símbolos que se desatan a partir de esa historia, o justo de esta historia del príncipe que va a buscar, a rescatar a la princesa, su parte femenina, al castillo. Por sus ventanitas se podían ver los salones que tenía en su interior. Me parece que está hablando justo de los ojos como representación del alma. Fuera había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo que simulaba un lago. Aquí me parece que hay un símbolo maravilloso. Habría que revisar si tuvo conciencia, si tuvieron contacto con esta cuestión del psicoanálisis. Es posible que sí, por las etapas en las que escribieron las obras. El agua normalmente representa el inconsciente, y aquí Andersen ya usa ese pequeño lago que es un espejo. Nuestro inconsciente nos refleja, eso soy. No lo tengo de manera razonada, no lo tengo de manera estructurada porque es inconsciente, porque es sin conciencia, pero me representa. Ahí está ese lago que hace la estructura psicológica de nuestro personaje, en el que se reflejaban y nadaban unos blancos cisnes de cera. Es muy probable que los cisnes esté haciendo una referencia justo a la pureza interior de nuestro personaje. El conjunto, el sistema, el conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más precioso de todo era, sin embargo, una damita que estaba de pie a la puerta del castillo. En esta estructura de nosotros como varones hay una joya que es justo nuestra parte femenina, porque es la que nos va a reintegrar. Es la que, como diría el maestro Alain de Botton, es la que nos va a permitir un reequilibrio. Aquí el cuento estaría hablando en este sentido del arte como un reequilibrio. Una masculinidad, no obstante, por eso, me parece que por eso es que el soldado va a buscar a una bailarina. La disciplina y la lógica del soldado con el arte, con el juego, con la libertad de la bailarina que la está esperando, todavía no lo sabemos, a la entrada del castillo, a la entrada de mí mismo, hay una parte femenina para reajustar mi realidad. Era también de papel recortado, pero llevaba un traje de la más fina muselina con una estrecha cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. Este es un símil de lo bonita que era, o lo bonita que es, incluso más bien creo que ni siquiera es un símil, sino lo bonita que es depende de este brillo que tiene aquí en su pecho. Esta niña tiene una luz interior y que representa pues su belleza física. Me parece que
la película no tendría nada que ver con este asunto simbólico, pero esta película donde hay un personaje que se convierte como en un superhéroe, ahorita recordaré, que tiene justo colocada su pila aquí en el centro. Está hablando de eso. La damita extendía los brazos en alto, pues era una bailarina. Estos brazos en alto pueden señalar nivel 7. Mi parte femenina me apunta al cielo. Recordemos que el cielo en el nivel mítico espiritual son las mejores ideas de nuestros pensamientos, de nuestra cabeza, perdón, los mejores de nuestros pensamientos. La unión total, plena, entre una gran idea y la determinación de mi corazón, ese es el punto más alto, esa es la montaña. En toda la literatura donde los personajes intentan subir una montaña, justo intentan alcanzar ese punto. Entonces, ya la parte femenina le está diciendo, ella arriba, hacia el cielo, apuntando hacia lo que está más allá de nosotros. Y levantaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía vérsela y creyó que solo tenía una como él. Aquí hay una gran broma, una especie de equívoco del cuento, que es un gesto magnífico. Por ahí estoy pensando en De qué se ríe Dios, de Deepak Chopra, y hay algunas biografías, Urantia, donde hablan de que Dios, las conversaciones con Dios, de que hablan de que el mismísimo Dios, el Dios de la creación, uno de los elementos importantes es el humor, es que hace bromas, es que se ríe con sus criaturas. Nosotros hemos cancelado el humor de una manera radical. Podríamos revisar El nombre de la rosa, cómo el humor es castigado de manera brutal, ¿no? Este libro de Aristóteles que trata sobre la comedia y la risa es escondido porque la existencia debe ser una cosa abrupta, una cosa terrible, una cosa pesada, densa. Y entonces aquí hay un juego. El soldadito que le faltaba una pierna, la bailarina está con la pierna levantada porque es bailarina, y el soldado de primera instancia dice, mira, sí me le puedo acercar porque es como yo, le falta una pierna. Hay una especie de broma linda en la creación. Esta es la mujer que podría ser mi esposa, pensó. Ya está el soldadito intuyendo su propio viaje, intuyendo que tiene que hacerse uno con su parte femenina como una meta en su vida. Pero es muy distinguida y vive en un castillo. Está confundido, no sabe, cuando el soldadito la ve en el castillo, piensa que el castillo está afuera. Él no sabe que el castillo es su interior, que el castillo soy yo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón donde somos 25. Está atrapado con su pasado, sería a nivel psicológico. Se siente menos por su origen. Recordemos que el pasado, aunque ahí está, no nos determina. Justo un elemento importantísimo es cambiar nuestras conversaciones a partir de este presente o de un futuro poderoso, de un futuro imposible, le llaman algunos coaches, que hay que ir a alcanzar, que hay que ir a lograr, porque el hombre del futuro que ya esté realizado, ese es mi especie de anzuelo, tras él voy, y no el que está en el pasado, que tiene determinaciones exitosas o no, pero que ya no funcionan para ir a alcanzar ese futuro poderoso. No es lugar para ella. A pesar de todo, voy a intentar conocerla. Ahí hay un elemento importantísimo del nivel 7. El diseño de la vida, el camino de la vida puede estar diseñado, pero nosotros tenemos que decir que sí. Algo importantísimo de nuestro creador, de Dios, que pone la existencia, que pone la vida, es que sin el sí no funciona. El sí es el elemento de libertad que abre la puerta, es el ábrete sésamo justo para las aventuras, para una vida poderosa, incluso para una vida terrible. También le tenemos que decir que sí a una vida terrible. Sin el sí no podemos avanzar, esa es la llave y la respeta. Entonces dice, voy a intentar conocerla. Y se tendió todo lo largo que era detrás de una caja de rapé que había en la mesa. Desde ahí podía contemplar a gusto a la elegante damita que continuaba sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. El equilibrio puede ser el nivel 4, esa parte femenina en el nivel psicológico que no hace olas emocionales, sino que se mantiene de una pieza. Cuando se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. La noche como este espacio que nos habla también Mircea Eliade, como este espacio de fantasía, como este espacio ya no racional, un espacio en el que entramos un poco al caos para que nos definamos con él en esta relación. En ese momento los juguetes comenzaron sus juegos.
haciendo visitas, luchando entre ellos, bailando. Los soldaditos de plomo armaban un ruido en la caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces, aquí puede haber algo importante, cómo el amor nos libera. Es decir, lo que al soldadito de plomo le permitió salir de la caja y buscar otro lugar fue enamorarse. Entonces, se enamora de la bailarina porque la ve y se sale de su historia, se sale de su casa. Los otros 24 soldados, como no se enamoraron, como no encontraron su parte femenina como un anzuelo, permanecieron ahí y hoy tocan con tal de que les abran. Ahí puede haber esa idea que está interesante. Pero no podía levantar la tapa. El cascanueces daba saltos mortales y el pizarrín se divertía pintarrajeando en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó. Aquí puede ser nivel 4 y 7. El pajarillo se despertó a la vida, se despertó a la conciencia y lo confirmo por lo que dice a continuación. Y comenzó a cantar hasta en verso. Cuando despertamos, cuando dejamos de ser zombies y despertamos a la vida, generamos belleza. Los únicos que no se movieron siquiera fueron el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. No participaron de ese juego de la vida porque estaban concentrados uno al otro, porque hay una especie de pausa. Aquí la creación y el mundo es maravilloso porque permite todas las posibilidades. Todo se vale en esta creación magnífica. Ella se mantenía erguida de puntillas y con los brazos en alto, ya lo marqué. Él seguía igualmente firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. Él que veía al frente se le cruza la imagen de su parte femenina, de su amor y dice, ahora quiero eso. Parte de mi meta como hombre es enamorarme, trascender junto con mi parte femenina para alcanzar ese más allá. Cuando el reloj dio las 12 es la hora del cambio, por eso en el cuento de la Cenicienta a las 12 se acaba el hechizo y empieza la realidad. En el cementerio marino de Paul Valéry, esa brutal luz que el sol tira a las 12 donde no hace ni siquiera sombra y el mundo se queda quieto, justo eso representa las 12. Cuando el reloj dio las 12, ¡zas! Se abrió la tapa de la caja de rapé. Pero ¿piensan ustedes que había tabaco en ella? Ni mucho menos. Lo que allí había era un duende negro, porque se trataba de una caja de bromas. Este duende negro es muy probable que sea la parte oscura. Esta sombra, Jung habla de la parte de luz, la lógica, la del día, la de las tareas, y esta parte de sombra, la de la noche, la de las fantasías, la de los enredos. Esta parte nocturna, que no tiene que ver con positivo ni negativo, esta parte nocturna va a ser la que va a empujar, a partir de una broma de un duende negro, lo va a empujar a que consiga su meta. Es yo tengo un plan y quiero estructurarlo muy metódicamente, muy de forma lógica, y en la noche, en este espacio de juego, de paz, digo, hazlo. Ya, háblale a la chica de la que estoy enamorado, háblale ahorita. Oye, pero son las 12, márcale, mándale un mensaje, hazlo. Esa es la energía que está botando ahorita el soldadito de plomo. Y le dice el duende negro, soldadito de plomo, gritó el duende, ¿quieres dejar de mirar lo que no te importa? Vean cómo aquí es posible que tengamos esta especie de psicología negativa. No le está dando ánimos. Ahorita voy a comentar algo poderosísimo. No le está dando ánimos, se le dice, ándale, ve y lígate a la bailarina. Le está diciendo a que no puedes, deja de ver lo que no te importa. Lo está retando. En el nivel 7, parece ser que la tentación que genera Dios Padre a Adán es justo eso, es una especie de broma, es un asunto de vayan a ese árbol. Escuchaba, ahorita me acordaré, que decía que el paraíso era tan grande que el árbol del bien y el mal pudo haberlo puesto en cualquier lugar. De aquí a que lo encontraban, lo pudo haber puesto en cualquier lugar. Sin embargo, hace énfasis en ese no. Como cuando le decimos a un niño, voy a cerrar esta puerta, no quiero que la abras, no voy a estar, pero no abras esa puerta. Le estamos poniendo un anuncio de ve y abre esa puerta. Ahorita que estés solo, es lo primero que vas a hacer. Es muy probable que esa trampa juego de Dios haya sido la tentación para que Adán y Eva conocieran el bien y el mal y por lo tanto generaran su propia creación, porque recordemos que ellos no tenían esta especie de libre albedrío, porque todo estaba hecho. No se iban a poder conocer en su parte sombría, en su parte oscura, porque estaban justo en el paraíso. Ok. Pero el soldadito de plomo se hizo el sordo. Está bien, ya verás mañana, dijo el duende.
Fíjense cómo le está advirtiendo su parte oscura, su parte de sombra, de que no va a ser fácil el camino. Pero el soldadito tiene la vista al frente y está enamorado. Al día siguiente, cuando los niños se levantaron, alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana como un espacio límite. La ventana todavía está en la casa, pero ya está puesta en el exterior. Justo, si lo hiciéramos de manera muy psicológica, está en la línea de la zona de confort. Estoy en el límite de mi zona de confort. O me quedo y me regreso y no me muevo, o doy el salto a ese mundo de posibilidades. Y bien fuese el duende, viene una corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de golpe y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. En otras editoriales, en otras traducciones, dice que quedó cabeza abajo. Esto es en el nivel psicológico, toda su estructura, todo su pensamiento se dio la vuelta. Justo como estoy trabajando desde mayo, del 18 de mayo del 2020, en plena pandemia, y entonces para muchas personas esto generó estar completamente del otro lado. Las personas que perdieron el trabajo, las personas a las que les cambió la existencia este evento, ahora no se encuentran, porque su estructura de pronto se encuentra de cabeza, que fue lo que le pasó a nuestro soldado de plomo. Fue una caída terrible. A mí me parece que la caída es un elemento del nivel 7, la caída como la de Adán. Fue el gran error, fue la pérdida del paraíso. Estaba muy bien en su casa, viendo al amor de su vida, y de pronto, ¡pum!, tómala. Se cae a la nada, se cae al abismo, se cae al caos. Y ahí viene el viaje espiritual, ahí Joseph Campbell, ahí empieza nuestro héroe a luchar por ganarse ese regreso, para ver si merece ese retorno. Fue una caída terrible, quedó con la pierna en alto, apoyada sobre el casco y con la bayoneta clavada en los adoquines, es decir, muy metido en la tierra. Si tenía una experiencia espiritual, si estaba en esta especie de paraíso, viendo la belleza de la bailarina, cuidado con su familia a un lado, hoy está con el cuerpo puesto en la tierra, como si el alma se hubiera encarnado en esta existencia. Ahí puede empezar un proceso de renacimiento, el bebé que recibe la nalgada y que está encarnado y que ahora siente el peso de la carne, el peso de ya no poder fluir como un alma libre, sino ahora hay que arrastrar esta carne. Montones de poetas hablan sobre este peso carnal, sobre este mover, cómo tenemos elementos espirituales y sin embargo hay que arrastrar este cuerpo pesado. La criada y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo pudieron encontrar. Si el soldadito de plomo hubiera gritado, ¡aquí estoy!, seguro que lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar de gritos yendo de uniforme. Este ego en este momento a él le sirve. Esta especie de dignidad, de valor, es la que le va a permitir en este momento seguir su camino. Si pide ayuda, entonces lo regresan y regresa a su mundo anterior, regresa a su caja, a su zona de confort y no habría aventura. Entonces empezó a llover. Sin duda, esta imagen, en otras traducciones dice que la lluvia era tan fuerte que parecía un diluvio, tiene que ver con la renovación, con la limpieza exterior, pero sobre todo interior. Y cada vez lo hacía con más fuerza hasta que se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escampó, pasaron dos muchachos por la calle. Mira, dijo uno, un soldado de plomo, vamos a darle un paseo en barca. Recuerden que esta barca, como la de Pinocho, básicamente en otro cuento, es nadar en el mar de nuestro inconsciente. El mar, el agua es nuestro inconsciente y estamos a flote de esa marea. Hoy mismo en la mañana me levanté un poco con esa sensación de pesadez, un poco raro, había estado muy bien en estos días y hoy me costó un poco de trabajo. Y no está pasando nada a diferencia de 4 o 5 días antes. Quiere decir que el inconsciente me jugó, el inconsciente me manejó, entonces hoy amanecí en este nublado, en este mar espeso. Ok, como en La muerte en Venecia, esta Venecia pesada, estos canales y esta agua pesada, esta agua densa, como el espíritu de Asenbach. Entonces empezó a llover y cada vez lo hacía con más fuerza. Perdónenme, voy adelante. Un soldadito de plomo, vamos a darle un paseo en barca. E hicieron un barco con periódico. Pusieron en él al soldadito de plomo que se fue navegando arroyo abajo. Lo de abajo es importante otra vez porque es más profundo, va a ir cada vez más dentro de él, a cuevas más profundas para encontrar el tesoro.
Navegando arroyo abajo, mientras los dos muchachos corrían a su lado dando palmadas. Estos muchachos, que no obstante que lo están metiendo en un momento de crisis, es muy probable que se esté jugando con que detrás de esa crisis hay alegría, porque está iniciando un viaje espiritual. Como, bueno, ya lo viví la primera vez que mi hijo me dijo que la novia lo había terminado. Primero me contó mi hijo mayor que tenía novia, y fue un gran regalo ver su cara de ternura, su cara de inocencia. Le di un abrazo, le dije que todo vaya muy bien. Y luego su mirada cuando me dijo que la novia lo había terminado, estaba él llorando, lo abracé tiernamente y en el fondo estaba celebrando su derrota, porque eso lo estaba fortaleciendo a la vida en el mejor sentido. Era un gran regalo. Eh, Uno de los enormes regalos maravillosos que nos da el amor es esa tremenda decepción de la soledad o del abandono, porque nos permite volver a conectarnos con nosotros. Ok, espero estar siendo claro. Todo esto va con un elemento muy sano. Santo cielo, que las olas del arroyo y qué corriente. Desde luego que había llovido con ganas. El barquito de papel saltaba arriba y abajo, nivel 4, nivel psicológico, nivel de crisis, el miedo del soldadito de plomo. Y a veces giraba. Este giro es como nuestros pensamientos sobre un problema. Nuestra cabeza hace así porque tenemos un problema metido y le damos vueltas y vueltas y vueltas. Giraba con tanta rapidez que el soldadito de plomo sentía vértigo, pero se mantenía firme, sin inmutarse, vista al frente y el fusil al hombro. Aunque estaba por fuera este caos, esta licuadora, él tenía un objetivo y tenía una meta. Este caos, esta licuadora, son justo lo que va a curtir en el mejor sentido, o lo que va a limar, diría eh, eh, Miguel Ángel, cuando estos bloques de mármol, él decía que no se hacía la figura, sino que le quitaba el resto al mármol hasta que apareciera la piedad. Entonces, este viaje pule nuestra roca, nuestro mármol físico. De pronto, una boca de alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón, cuando Andersen compara la alcantarilla con la caja de cartón donde nació, no está hablando sin duda del proceso de renacimiento que ya se los mencionaba con el maestro Eliade. Este hombre que va a tener que morir, va a conocer su parte peor para poder renacer, tiene que pasar por ahí. Se tragó el barquichuelo. ¿A dónde iría a parar?, pensó. Apostaría a que el duende es el culpable. Todavía no tiene la determinación de que el viaje espiritual es un regalo de Dios, o que él mismo se lo ha creado, y se vive todavía como víctima, pensando que el culpable fue el duende negro. Si al menos la pequeña bailarina estuviera conmigo en el barco, no me importaría que fuese aún más oscuro. Él no sabe en este momento que esa parte femenina es una conquista, en el mejor sentido, es un logro. No estamos con ella, la tenemos que merecer. Al punto apareció una enorme rata de agua que vivía en la alcantarilla. La rata en el nivel 4 son sus miedos, los miedos más grandes convertidos en esa imagen brutal, terrible de la rata. ¿Tienes el pasaporte?, preguntó la rata. La rata, a ver, el pasaporte. Me parece que el pasaporte es, hay un proceso de creación a nivel espiritual, donde la vida te pregunta cualquier cosa que quieras crear o materializar. La vida te pregunta, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Hay un momento de crisis donde el asunto, pensemos que voy a sacar a bailar a una chica que me sonrió, voy con una sonrisa enorme, y a la mitad del salón me quedo un momento pensando, ¿lo hago? Porque incluso ella ya hasta dejó el bolso en la silla, o sea, está lista para bailar, y hay un momento de crisis en el que, ¡ay! Ahora sí, ¿qué sucede si me dice que sí? ¿Qué voy a hacer? Decirme que no es lo más fácil, me regreso a mi lugar, pero ¿qué sucede si me dice que sí? Entonces aquí la rata le está diciendo, ¿tienes el pasaporte? ¿Me confirmas el sí? ¿Haces uso de tu libertad? Y el soldadito hará esto. Dice, pero el soldadito de plomo no contestó, solo siguió su camino. Y apretó su fusil con más fuerza que nunca. Y esta es su respuesta. Es decir, si ahí está mi miedo, es enorme, es una rata espantosa, pero él aprieta, hace fortaleza con su interior y avanza. El barco se deslizaba vertiginosamente, seguido de cerca por la rata. Uy, cómo rechinaba los dientes y chillaba el asqueroso animal. Sin embargo, estos miedos, al hacer un asunto psicológico, no nos van a hacer daño. El asunto es enfrentarlos. Enfrento mi miedo más grande, lo vivo, lo recibo, veo que el rechinido de sus dientes es espantoso, me sacudo, pero mantengo mi fusil, camino al frente, y entonces el miedo se irá diluyendo.
Detenedle, detenedle, no ha pagado el peaje, no ha enseñado el pasaporte, según la rata. Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día al fondo del túnel. El primer coqueteo de esperanza, el primer semáforo en verde de que va por buen camino, de que no todo va a ser oscuro, ya está ya apuntándose la meta. Pero a la vez escuchó un sonido atronador capaz de horrorizar al más pintado. Imaginaos, al acabar la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal. Es decir, aquí el asunto es, yo puedo entrar o entro a mi inconsciente y trabajo con mi inconsciente de mi historia personal, de mi árbol genealógico, como mexicano, con mis generaciones anteriores, y todavía traigo sangre de la conquista, de esa violencia, etcétera. Pero después voy al inconsciente de la humanidad, ¿no? ¿Qué representa ser hombre? Más allá de ser mexicano, de la edad que tengo, ahora, ¿qué es ser hombre de este planeta, de este universo? Estar hermanado con todos mis hermanos del país más lejano, con todos los hombres, posiblemente con toda la historia y seguramente también con lo que yo determino va generando futuros, va generando posibilidades al futuro. Soy un engranaje de posibilidades hacia el futuro que se pueden diversificar en muchas situaciones. En esto, sin duda, el maestro Jorge Luis Borges es un experto con esta biblioteca enorme donde sale un libro que nos lleva a otros infinitas posibilidades de libros. Bueno, va a entrar a este gran canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros arriesgarnos a navegar por una gran catarata. Otra vez, el significado y el sentido de la terrible caída. Por entonces estaba ya tan cerca que no podía detenerse. El barco iba como una bala. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan firme como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. Su valor era ejemplar para él mismo. Esto es muy importante porque hace poco leí en un texto que decía que una de las cosas que determina nuestro carácter es que hagamos las cosas cuando nadie nos ve. Si de pronto yo hago ejercicio con mis amigos porque estoy listo estoy preparándome para jugar el partido del fin de semana, bueno, pues ahí están todos y tengo la fortaleza de todos. El asunto es cómo lo hago cuando no estoy en el entrenamiento, cuando solo el ejercicio es para mí, cómo hago un acto ético, cómo doy limosna sin lucirme para mi novia, sin lucirme para mis hijos, sino por mí mismo. El barco dio 3 o 4 vueltas, nivel psicológico crisis, llenándose de agua hasta el borde. Estaba a punto de zozobrar. Al soldadito le llegaba el agua al cuello y el barquito se hundía más y más. El papel de tan empapado como estaba comenzaba a deshacerse. La realidad del soldadito empieza a dispersarse. Está partido. Ay, aquí hay todo un asunto de nivel 7, porque la existencia de Dios era o es, pero no tenía conciencia de él porque no tenía con quién compararse. Entonces genera más o menos el Big Bang, y el Big Bang lo que hace es desmembra, parte, se pega la piñata y la piñata se hace trizas, y después el camino es reconstruir con esas trizas, esos pequeños pedacitos de barro, otra vez la piñata. Ese es parte del camino espiritual. Claro, por ejemplo, la piñata lo estoy poniendo desde nuestro contexto mexicano. Hasta que el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo, hundido en su propia psicología, en su propia inconsciencia, en su propio caldo de cultivo de donde venía. Mientras que pensaba en la encantadora bailarina a la que no vería ya nunca más, y una antigua canción resonó en sus oídos. Aún en el punto de la muerte, él sostuvo su meta. Hoy leía en el libro de Durante algo tremendo que decía que las oraciones a nuestros dioses, o a este dios en particular, a veces no van a ser contestadas en esta vida. Y fue así, ¡pum! Decía, depende del tamaño de tu pregunta y de lo que quieras alcanzar, que es probable que todavía no te la pueda contestar. Y después lo explica de manera muy bella, como si un niño a los 5 años me preguntara, mi hijo o mi sobrino, me dijera, tío, ¿qué es la filosofía de Hegel? Pues en ese momento le va a tener que dar una respuesta mínima. La verdadera respuesta la va a tener si estudia en la universidad o lo que sea, ¿no? Cuando tenga capacidad de entenderlo. Pero ya no va a recibir esa respuesta desde su estado de niño, a eso me refiero. Ok. Dice entonces, una antigua canción resonó en sus oídos como un pasado, como la voz del amor, como la voz de su reconocimiento. Adelante, valiente guerrero, que la muerte será tu laurel,
la muerte será tu premio, la muerte te coronará. Eso le está diciendo su parte femenina. En Aura, recuerden que Felipe Montero tiene que ceder cuando la vieja está deshaciendo el carnero, el cabrito, y lo está destripando, y él siente un temor horrible, se va a su cuarto, se tira a la cama y está dispuesto a que hagan con él lo que quiera. Es que entonces conoce su parte femenina, esta vulnerabilidad femenina, esta apertura ante la fuerza brutal que él dice, pues que si me va a arrollar, venga, que me arrolle. En aquel momento el papel acabó de rasgarse y el soldadito se hundió, pero justo entonces se lo tragó un gran pez. Este pez representa la muerte literal, la caja, el veneno en Julieta. En Pinocho recordemos también que a Pinocho lo toma esta ballena, donde parece ser la perdición y sin embargo es lo que lo salva. Es decir, si este pez no se traga al soldadito, se muere ahogado. Pero este pez en apariencia su tumba, cuando el soldadito entra al pez, esta tumba, este momento más oscuro, este momento más crítico, sin embargo va a ser su salvación. ¿O qué oscuridad había allí adentro? Era peor aún que en la alcantarilla y además más estrecho e incómodo. Yo pienso que está hablándonos Andersen de la muerte literal. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme en su idea, siempre con su fusil al hombro y tendido cuán largo era. Acuérdense que así nació. El niño lo encontró en la mesa acostadito y lo levantó, lo puso en pie. Está en el mismo momento. El viaje espiritual, el viaje del héroe, empieza a cobrar, empieza a generar su propio fin. Ya pasaron las aventuras más fuertes y el soldado se mantuvo fiel a sí mismo. El pez se agitaba, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin se quedó quieto y cruzó por él como un rayo de luz. La luz brillaba mucho y alguien gritó, un soldadito de plomo. Pescaron al pez, se sacudió terriblemente, el soldadito estaba ahí adentro y de pronto se quedó quieto, se abrió el hocico del pez porque alguien mayor que el pez, una fuerza más importante, sacó al soldadito de plomo. Aquí hay algo muy importante. Fíjense cómo el soldado no ha batallado. No tiró de balas a la rata, no sacó el arma para salir del pez, no ha peleado. El viaje espiritual no es una situación de pelea, no es una situación de demostrar valentía y de traer muertos escritos aquí o plaquetas aquí heroicas de los muertos que hay. No, es un asunto de acompañar a la vida. La vida, que es más grande, es la que toma las decisiones. Ayer veía un video de un catalán maravilloso, Jordi, que decía que nosotros no tomamos las decisiones, que hay que estar en paz para que las decisiones sean tomadas, que siempre las decisiones son tomadas por ellas mismas. Es magnífico. El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la sirvienta lo había abierto con un gran cuchillo. Ese fue el proceso del Renacimiento. Cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo llevó a la sala, donde todos querían ver a aquel personaje tan importante que había viajado dentro de la barriga de un pez. Ven, el viaje se acabó de manera física y lo colocó en el mismo lugar. Pero el soldadito no estaba orgulloso de aquello. Aquí hay nivel 4 y nivel 7. El soldado sabe que está siendo llevado por un poder más importante que él, por un poder superior a él, y él honra ese poder. Él no ha sido el héroe. Ha navegado en esa barca del héroe y está agradecido. Lo pusieron de pie sobre la mesa como cuando nació. Y allí, en fin, las cosas que pasan. El soldadito de plomo se encontraba en el mismo salón donde había estado antes. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo precioso castillo con la encantadora y pequeña bailarina, es decir, él mismo, pero ahora renovado por su viaje, ahora con la experiencia de estar quieto, de pasar la muerte, de saber que si tengo un objetivo, voy a llegar a ese objetivo, de estar en paz. El objetivo no le dio prisa, no se desesperó, no gritó, no se volvió neurótico, no dañó a nadie, se purificó. Esto emocionó tanto al soldadito, perdónenme, con la encantadora y pequeña bailarina, que se mantenía todavía sobre una sola pierna y la otra en el aire. Ella había estado tan firme como él, ella también tuvo su propio viaje. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Entonces mi parte femenina trabaja, mi parte masculina trabaja y se van a encontrar.
Esto emocionó tanto al soldadito. La emoción es una parte muy importante del reconocimiento de la parte femenina. Siempre los hombres tenemos emociones, sin duda, pero no las compartimos porque nos hace vulnerables, nos afemina justo. Y es el momento entonces el premio es que la vida nos genere esas emociones y poderlas compartir. Y nos hace mejores seres humanos, mejores hombres con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Esto emocionó tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorase. Yo ahí no sé si la traducción es la más perfecta. En fin, se contentó con mirarla y ella le miró también, pero nada se dijeron. Esto es muy importante porque el silencio los funde a esta pareja. No hay lenguaje, no hay palabras, porque no hay razonamiento. Está empezando a germinar el asunto amoroso, es solo la vibra de la vida la que se está desarrollando, el amor que los trabaja, y no hay que decir nada. No le puede decir, ya llegaste, qué aventura, te esperé todo el tiempo. La mirada está hablando por ellos. En esto, uno de los niños cogió al soldadito de plomo y lo arrojó a la chimenea. Se me ha pasado, pero cuando fue a la ventana, el elemento que trabajó el soldadito fue el aire. El aire fue el que lo tiró. Después quedó clavado, quedó enterrado justo la tierra como el segundo elemento. El agua de la lluvia lo ha trabajado y lo ha purificado, y ahora este chamaco va y lo avienta al fuego, este fuego finalmente absolutamente purificador, porque atención, bueno, ahorita en el cuento va a aparecer. Lo arrojó a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Simplemente ese es el camino de la vida, ese es el camino espiritual, esa es la fuerza que nos va a llevar, que nos va a determinar hacia dónde vamos. Nosotros solo tenemos derecho de decir sí o no. No solo derecho, es la gran potencia la que dice sí o no. Era, por supuesto, no tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, el duende de la caja el que tenía la culpa. El soldadito de plomo se puso incandescente, lleno de él, como una especie de bomba. Estaba tan integrado en él que empezó a generar esta incandescencia. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Este parangón es bellísimo en Andersen, ¿no? El amor genera este calor, lo mismo que el fuego. Perdió todos sus colores, se le cayó su personalidad egoica, perdió su ego porque estaba entregado al amor, pasó de ser una persona, una personita individual, a ser la gran fuerza del amor. Pasó de ser el yo con minúsculas a este yo del que habla, incluso se habla Dios cuando le preguntamos, ¿es quién eres? Y él dice, yo soy el que soy. Pasó justo a esa parte, nunca ha dejado de ser, pero hoy lo reconoció. Perdió todos sus colores sin que nadie pudiese decir si le había ocurrido, perdón, me dice, perdió todos sus colores sin que nadie pudiese decir si le había ocurrido durante el viaje o a causa de sus sufrimientos. Ninguna de las dos en realidad los pierde en ese momento que se entrega al poder de este fuego que lo va a hacer renacer. Miró a la bailarina y ella lo miró. Y el soldadito sintió que se fundía. Aquí quería llegar con lo del calor. Se fundía igual que cuando nació. Cuando la cuchara la fundieron, la vieja cuchara la fundieron y se convirtió en 25 soldados, hoy este soldado con el fuego regresa a ese origen. El viaje espiritual se ha completado. El soldadito sintió que se fundía, pero continuó firme con su fusil al hombro. Esto es bellísimo, porque la libertad que nos deja el Creador en esta gran historia, en esta gran aventura, el soldado puede ir más allá de ese retorno. Es decir, como si una vez Dios le dijera, ok, eres Dios, ahora aquí apenas empieza el verdadero viaje. Esa idea es bellísima. Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina, que voló como una sílfide para caer en la chimenea junto al soldadito de plomo. O sea, el destino ahora acercó a la bailarina para fundirse en este fuego divino con el soldado, en esta hermandad amorosa. Se produjo una llamarada, se consumió la llamarada. Poco después el soldadito de plomo se acabó de fundir, regresó, se terminó el viaje espiritual. Y cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Se transformó, fue más allá de su forma para pasar a otra.
Este corazón de plomo es un signo. Tiene que ver con este elemento donde dice la Biblia que la luz no está para meterla abajo de una cama o para esconderla debajo de un cajón. La luz está para que sea vista. Cuando veamos ese signo del amor en este corazón de plomo del soldadito, vamos a acordarnos de este viaje, de esa trayectoria. Las grandes historias de amor son un signo de que se puede amar. A nivel familiar, supongo que eso representaban los cuadros de la familia, los cuadros de la boda. Es el signo amoroso de nuestro origen, de lo que le da sentido a este árbol genealógico, por poner un ejemplo. Pero de la bailarina solo quedaba la lentejuela, la luz del pecho, ahora negra como el carbón. Esa luz se apaga la luz de nuestro yo, de nuestro ego, para generarse en una forma mayor. Es como si yo tuviera forma de ser humano y cuando deje de ser humano tendré forma de amor, o tendré forma de pasión, o tendré forma de virtud, o tendré forma de inspiración. Justo entonces vale la pena, como si un color, vamos a pensar en una paleta, el color amarillo que está puesto en la paleta, cuando el pintor pasa el pincel y lo plasma en el lienzo, esta mancha sin forma, esta materia prima, se convierte en un girasol del buen Van Gogh, ¿no? Y pasa a formar otro sistema, donde esta mancha, donde esta materia prima ahora es parte de esa gloriosa belleza de un girasol de Van Gogh, por poner un ejemplo. Entonces, el amor como una transformación significativa para esta nueva realidad. Ok, pues hasta ahí este viaje espiritual del soldadito de plomo. Espero que haya quedado claro. Y solamente para cerrar nuestra charla de hoy, en estas funciones ya habíamos destacado que una de las funciones que había trabajado con el soldadito de plomo era el reequilibrio. Sin duda, el soldado de plomo en este viaje espiritual, en este viaje real que hace a través de esta historia que nos contaron, tiene conocimiento de sí mismo. Él encuentra, sobre todo en su decisión de mantenerse firme, en su decisión de cuando está a punto de morir, de pensar en la bailarina, él se da cuenta del tremendo amor de lo que está hecho. Él dice, soy capaz de amar de esta manera, soy capaz de dar el sí y perder mi figura egoica, perder mi egoísmo y entregarlo a otro ser humano. Eso le genera un crecimiento, el cambio de nivel, de ser un soldadito de plomo sin pierna a convertirse en un corazón de plomo, ya lo expliqué hace un momento. Y al final de cuentas le permite esta apreciación que desde el principio él intuyó, la apreciación de una vida mejor, de una vida marcada por el amor. Bueno, pues muchas gracias. Seguiré trabajando y subiendo algunos videos en este canal. Estoy para servirles. Es un gran placer para mí integrarme en este gran regalo que la vida me da de poder penetrar en los trabajos artísticos que yo considero que vale la pena y que son como estas luces en nuestra propia vida espiritual. Así que feliz camino en este sentido espiritual. Gracias.